Ancianos expulsados caminaron solos 40 kilómetros bajo el sol, y la fe los llevó a encontrar a Jesús. El polvo del camino se levantaba con cada paso débil. 3 figuras encorvadas avanzaban bajo el sol implacable de Oaxaca, arrastrando los pies descalzos sobre el asfalto ardiente. Rosa, de 68 años, Manuel, de 72, y doña Chayo, de 74, caminaban en silencio, con los labios agrietados y el corazón roto. En las manos de Rosa, un rosario desgastado brillaba como su única esperanza. Detrás de ellos, las puertas del asilo San Francisco se cerraban para siempre, y con ellas, la dignidad que les habían arrancado. Nadie imaginaba que esos 40 kilómetros de sufrimiento los llevarían al encuentro más extraordinario de sus vidas. Un encuentro que cambiaría no solo su destino, sino que expondría la corrupción más oscura y traería justicia divina de una forma que nadie podría explicar. Esta es su historia. Antes de continuar, si esta historia ya está tocando tu corazón, ayúdanos a alcanzar nuestro sueño de llegar a 30,000 suscriptores antes de esta Navidad. Suscríbete, dale like a este video y cuéntanos en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo y si te han gustado nuestras historias. Tu apoyo hace que podamos seguir compartiendo testimonios de fe que transforman vidas. La mañana del 23 de julio comenzó como todas en el asilo San Francisco de Oaxaca, con el ruido metálico de las bandejas del desayuno y el olor a café aguado que apenas disimulaba el abandono. Rosa Hernández se despertó en su catre, tocando instintivamente el rosario de cuentas desgastadas que su madre le había dado hacía más de 50 años. Era lo único que le quedaba del mundo de antes, cuando aún tenía casa, cuando aún tenía hijos que la visitaban. «Buenos días les dé Dios», susurró hacia el techo manchado de humedad, como cada mañana desde hacía 3 años. En la cama junto a la suya, doña Chayo ya estaba despierta, aunque sus manos temblaban más que de costumbre. El Parkinson que la aquejaba había empeorado en los últimos meses, pero el director del asilo, don Esteban Contreras, se negaba a comprarle los medicamentos que el doctor municipal había recetado. «Ya no hay presupuesto», repetía él cada vez que alguien se atrevía a preguntar mientras subía a su camioneta Ford, último modelo, y se alejaba hacia la ciudad. Manuel Rojas, el más viejo de los 3, ya estaba sentado en el pequeño patio, mirando hacia las montañas que rodeaban el pueblo de San Bartolomé Quialana. Sus rodillas hinchadas le dolían tanto que apenas podía caminar, pero cada mañana hacía el esfuerzo de llegar hasta ese patio para ver el amanecer. Era su forma de rezar sin palabras, de agradecerle a Dios otro día de vida, aunque ese día trajera solo dolor y olvido. «Don Manuel», lo llamó Rosa mientras se acercaba despacio. «¿Ya desayunó?» «Un pan duro y agua, mijita, como siempre». Ella asintió con tristeza. Sabía que sus pensiones del gobierno llegaban cada mes. Lo sabía porque la trabajadora social se lo había confirmado hacía 2 meses, cuando fue a visitarlos por última vez antes de que don Esteban le prohibiera la entrada. «Estas visitas interrumpen la rutina», había dicho con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. Lo que Rosa no sabía era que esa misma mañana, mientras ellos masticaban pan seco, don Esteban Contreras estaba en su oficina contando fajos de billetes. Dinero de las pensiones que nunca llegaron a sus verdaderos dueños. Dinero que pagaba sus restaurantes caros, sus viajes a Puerto Escondido, su amante en la capital. «Estos viejos ni se dan cuenta», le decía a su cómplice, el contador Rodríguez. «¿Quién va a reclamar? No tienen familia, no tienen a nadie». Pero esa mañana algo cambió. La puerta de la oficina se abrió de golpe y entró Esteban con el rostro desencajado, sudando a pesar del ventilador que giraba sobre su escritorio. «Hay una auditoría sorpresa programada para pasado mañana», dijo, dejando caer un sobre el escritorio.
La Secretaría de Bienestar Social recibió una denuncia anónima. Rodríguez palideció. ¿Qué vamos a hacer? Los registros están limpios en papel, interrumpió Esteban. Pero tenemos que deshacernos de los más problemáticos, los que hacen preguntas, los que todavía tienen un poco de memoria. Esa tarde, Rosa, Manuel y doña Chayo fueron llamados a la oficina. Los tres entraron despacio, apoyándose en las paredes, sin entender qué habían hecho mal. «Siéntense», ordenó Esteban sin mirarlos a los ojos. No había sillas. Tuvieron que quedarse de pie. Lamento informarles que sus familias han solicitado que sean dados de alta del asilo. Ya no podemos retenerlos aquí. Rosa sintió que el mundo se detenía. ¿Mi familia? Pero... mi hijo hace 5 años que no viene. Los papeles están en orden, cortó Esteban, mostrando documentos que ninguno de ellos podía leer sin sus lentes. Tienen hasta mañana al mediodía para recoger sus cosas. Pero, don Esteban, intervino Manuel con voz temblorosa, yo no tengo a dónde ir. Mi sobrino murió el año pasado. ¿A dónde vamos a...? Eso no es problema mío, don Manuel. Las reglas son las reglas. Doña Chayo comenzó a llorar en silencio, sus manos temblando más violentamente que nunca. Rosa la abrazó, sintiendo cómo su propia garganta se cerraba. Por favor, suplicó, déjenos quedarnos solo hasta que podamos hablar con Bienestar Social. Bienestar Social ya lo sabe, mintió Esteban. Ellos autorizaron esto. Ahora, si me disculpan, tengo trabajo. Los echó de la oficina como si fueran perros callejeros. Esa noche, los 3 ancianos se reunieron en la pequeña habitación que Rosa compartía con doña Chayo. Sus posesiones cabían en 2 bolsas de plástico raídas, algo de ropa, una Biblia con las páginas amarillentas, el rosario de Rosa, una foto descolorida de la familia de Manuel y los medicamentos que ya casi se habían acabado. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó doña Chayo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano temblorosa. Manuel miró por la ventana hacia la oscuridad. Las luces del pueblo brillaban a lo lejos, pero parecían estar a millones de kilómetros. «Hay una misión en Santa María del Tule», dijo despacio. «La hermana Beatriz solía acoger gente. Queda como a 40 kilómetros de aquí». ¿40 kilómetros? Rosa sintió que se le doblaban las piernas. «Don Manuel, apenas podemos caminar del patio a la cocina». «Lo sé, mijita, pero es nuestra única opción. No podemos quedarnos en la calle, no con doña Chayo así». Rosa apretó el rosario entre sus dedos arrugados. Las cuentas estaban tan gastadas que apenas se distinguían los relieves. Su abuela solía decir que cuando un rosario se desgastaba así, era porque había cargado muchas oraciones al cielo. «Señor», susurró, «si alguna vez has escuchado mis oraciones, escúchame ahora. Protégenos en el camino. Muéstranos tu misericordia». A las 5 de la mañana del día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a pintar el cielo de naranja, los 3 ancianos salieron por la puerta trasera del asilo San Francisco. Don Esteban ni siquiera se levantó para despedirlos. Desde su habitación escuchó el ruido de sus pasos arrastrándose y sonrió con satisfacción. Problema resuelto. Pero lo que él no sabía era que Rosa llevaba algo más que un rosario gastado. Llevaba fe. Y en el desierto de la desesperación, la fe era lo único que podía convertir el exilio en milagro. El primer kilómetro fue agotador, el segundo doloroso. Al tercero, doña Chayo tuvo que detenerse. Sus piernas temblaban tanto que no podía dar un paso más. «Déjenme aquí», sollozó. «Yo solo los voy a retrasar». «Ni lo piense, doña Chayo», respondió Manuel, ofreciéndole su brazo. «O llegamos los 3 o no llega ninguno». Rosa sacó el rosario y comenzó a rezar en voz alta. «Dios te salve María, llena eres de gracia».
Los otros dos se unieron a su oración y así continuaron caminando. Un paso, una cuenta del rosario, otro paso, otra cuenta, como si cada Ave María fuera el combustible que necesitaban para seguir adelante. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, a eso del mediodía, ya habían recorrido apenas 8 kilómetros. Los pies de Rosa sangraban dentro de sus zapatos desgastados. Las rodillas de Manuel estaban tan hinchadas que cada paso era una tortura, y doña Chayo tenía que detenerse cada 5 minutos porque los temblores le quitaban el equilibrio. Fue entonces cuando apareció la patrulla de la Guardia Nacional. 2 oficiales bajaron del vehículo y se acercaron con expresión de fastidio. «¿Qué hacen aquí en medio de la carretera?», preguntó el más joven, un hombre de unos 30 años con lentes oscuros. «Vamos hacia Santa María del Tule, oficial», explicó Manuel con voz cansada. «Buscamos refugio en la misión». El oficial los miró de arriba abajo con desprecio. «Están obstruyendo el tránsito. Muévanse o los llevamos por vagancia». ¿Vagancia? Rosa sintió que la indignación le daba fuerzas. «Somos personas de bien. Solo necesitamos... Lo que necesitan es moverse antes de que los suba a la patrulla», interrumpió el otro oficial, más viejo y con una cicatriz en la mejilla. «Ya tienen edad para saber que no se puede andar pidiendo lástima en las carreteras». «No estamos pidiendo lástima», intervino doña Chayo con voz temblorosa. «Solo pedimos un poco de agua. ¿Parezco aguador? Muévanse». «Ya». Los 3 ancianos se apartaron del camino y se sentaron bajo la escasa sombra de un huizache. La patrulla se alejó, levantando una nube de polvo que los hizo toser. «Dios mío», lloró Rosa. «¿Por qué? ¿Qué hicimos para merecer esto?». Manuel tomó su mano con su propia mano temblorosa. «No es castigo, mijita, es prueba. El Señor nunca prometió un camino fácil, solo prometió caminar con nosotros». Descansaron 20 minutos bajo ese árbol. Cuando intentaron levantarse, doña Chayo se desmayó. La sed, el calor, el agotamiento. Era demasiado para un cuerpo de 74 años que ya había soportado más de lo que debía. Rosa le mojó los labios con las últimas gotas de agua que les quedaban en una botella de plástico que habían encontrado en la cuneta. Manuel le dio aire con su sombrero raído. «Despierta, Chayito. Por favor, despierta». Ella abrió los ojos lentamente, confundida, como si no supiera dónde estaba. «¿Ya llegamos al cielo?», preguntó con voz débil. «Todavía no, viejita», sonrió Manuel con lágrimas en los ojos. «Todavía no». Continuaron caminando, más despacio, más doloridos, pero continuaron. Al atardecer, cuando habían recorrido apenas 15 kilómetros, llegaron a un pequeño puesto de tacos junto a la carretera. El olor a carne asada y tortillas recién hechas les recordó que no habían comido nada desde el pan seco de la mañana. ¿Podríamos tomar un poco de agua?», preguntó Rosa al dueño, un hombre gordo con delantal manchado de grasa. «El agua se vende», respondió sin mirarla. «2 pesos la botella». «No traemos dinero», admitió Manuel. «Pero si nos da agua, le prometo que cuando lleguemos a la misión...». «¿Promesas?», el hombre se rió. «Las promesas no pagan mis cuentas. Lárguense. Me están espantando a los clientes». «Por favor», suplicó Rosa. «Mi amiga está muy mal». El dueño del puesto llamó a su esposa, una mujer delgada con expresión amargada. «Mira, Lupita, estos limosneros me están estorbando la vista del negocio». La mujer los miró con asco. «Váyanse a pedir a otro lado. Aquí no queremos gente así. Ya bastante tenemos con mantener el negocio a flote». Rosa sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era solo el hambre ni la sed. Era la humillación, era el sentirse menos que humana.
Era el descubrir que el mundo podía ser tan cruel con quienes más necesitaban misericordia. Se alejaron del puesto arrastrando los pies. Doña Chayo lloraba en silencio. Manuel apretaba los dientes para no gritar de dolor. Y Rosa solo aferraba su rosario y repetía una y otra vez: «En ti confío, Señor, en ti confío, en ti confío». La noche cayó sobre ellos como una manta oscura. Se refugiaron bajo un puente pequeño, acurrucados los tres juntos para darse calor. El frío del desierto les calaba los huesos. El hambre les retorcía el estómago. La sed les agrietaba los labios hasta hacerlos sangrar. «¿Creen que Dios nos haya olvidado?», preguntó doña Chayo en la oscuridad. «No, Chayito», respondió Rosa con voz firme, aunque su corazón dudaba. «Él nunca nos olvida, ni siquiera cuando nosotros dudamos de Él». Manuel sacó su foto arrugada. Aunque no podía verla en la oscuridad, sabía exactamente qué mostraba: su esposa, sus 3 hijos, sus 5 nietos. Todos sonriendo en una Navidad de hacía 20 años. Todos muertos ahora o dispersados por el país, persiguiendo sueños que los alejaron del viejo que los amó más que a su propia vida. «Señor», oró en voz baja, «si es tu voluntad que muramos aquí, que sea, pero si aún tienes planes para nosotros, muéstranos el camino, porque ya no podemos más». Esa noche, bajo el puente, 3 ancianos abandonados cerraron los ojos sin saber si volverían a abrirlos. Pero en algún lugar de ese cielo estrellado, una respuesta ya estaba en camino. Una respuesta que tenía nombre. Una respuesta que tenía rostro. Una respuesta que venía caminando hacia ellos con el mismo polvo del camino en los pies. ¿Cómo es posible que un país que se dice cristiano pueda dejar a sus ancianos abandonados en las calles? ¿Qué opinas sobre personas como don Esteban, que roban a los más vulnerables? Déjanos tu comentario y cuéntanos si conoces casos similares. Tu voz importa. El sol del 24 de julio amaneció sin piedad. Rosa abrió los ojos y por un momento no supo dónde estaba. El cuerpo le dolía como si la hubieran golpeado. Intentó moverse y un gemido escapó de sus labios agrietados. «Don Manuel», llamó con voz ronca. «Doña Chayo». Manuel ya estaba despierto, sentado con la espalda contra el muro de concreto del puente. Sus ojos estaban hundidos y sus labios tan secos que apenas podía hablar. «Aquí estoy, mijita», susurró. «Doña Chayo también, pero está muy mal». Rosa se arrastró hacia su amiga. Doña Chayo temblaba violentamente, con los ojos cerrados y respirando con dificultad. Su piel estaba pálida, casi gris. «Necesita agua», dijo Rosa, sintiendo el pánico crecer en su pecho. «Necesita agua, o se nos va a morir». Manuel intentó ponerse de pie, pero sus rodillas cedieron. Cayó de nuevo al suelo con un grito ahogado de dolor. «No puedo levantarme», sollozó. «Perdóname, Rosita, no sirvo para nada». «No diga eso, don Manuel. Usted ha sido fuerte para todos nosotros». Rosa sacó su rosario. Las cuentas brillaban con la luz del amanecer. Comenzó a rezar, pero esta vez su voz sonaba diferente. No era súplica, era casi un reclamo. «Señor, sé que nos pruebas, sé que tu sabiduría es infinita y la nuestra limitada, pero te pido, te suplico, te ruego, no dejes que doña Chayo muera aquí como un animal abandonado. Si vas a llevártela, llévatela con dignidad, y si vas a dejarnos vivir, muéstranos tu misericordia, porque ya no podemos más». El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se escuchaba el viento seco del desierto y la respiración trabajosa de doña Chayo. Pasó 1 hora, quizá 2. Rosa perdió la noción del tiempo. El sol subía en el cielo, cada vez más implacable. El calor comenzaba a hacerse insoportable. Fue entonces cuando escucharon pasos. Al principio pensaron que era una alucinación, pero no. Alguien caminaba hacia ellos.
Un hombre apareció al borde del puente. Era de estatura mediana, moreno, con ropa sencilla de campesino y un sombrero de palma que le protegía el rostro del sol. Cargaba un morral de tela al hombro. «Buenos días, les dé Dios», dijo con voz tranquila, como si encontrar 3 ancianos moribundos bajo un puente fuera lo más normal del mundo. Rosa levantó la vista, entornando los ojos por el sol que brillaba detrás del desconocido. «Buenos días», respondió con voz apenas audible. El hombre bajó hacia donde estaban. Sus movimientos eran pausados, seguros. Cuando estuvo más cerca, Rosa pudo ver su rostro. Era un rostro común, sin nada extraordinario a primera vista. Pero sus ojos tenían algo que la hizo sentir extrañamente en paz. «Se ven cansados», dijo él, arrodillándose junto a ellos. «¿Vienen de lejos?» «Del asilo San Francisco», explicó Manuel. Nos echaron. Vamos hacia Santa María del Tule». El hombre asintió como si ya lo supiera. «Es un camino largo, especialmente para andar sin agua. ¿Tiene usted...?» comenzó a preguntar Rosa, pero su vergüenza la detuvo. Ya habían mendigado demasiado. El hombre sonrió. No era una sonrisa de lástima, sino de comprensión genuina. «Vengan», dijo. «Conozco un lugar donde pueden descansar. Hay un pozo cerca». «¿Un pozo?» Manuel frunció el ceño. «No recuerdo ningún pozo por esta zona». «Está un poco apartado del camino», respondió el hombre. «Pero tengo agua fresca y pan suficiente para los 3». Rosa miró a Manuel. Ambos sabían que no tenían opción. O seguían a este desconocido o morían allí bajo el puente. «¿Cómo se llama usted?», preguntó Rosa. El hombre la miró directamente a los ojos. «Pueden llamarme Emanuel». Entre Manuel y el desconocido lograron ayudar a doña Chayo a ponerse de pie. Ella apenas podía mantenerse consciente, murmurando cosas sin sentido entre temblores. «No está lejos», aseguró Emanuel. «Solo un poco más allá de esas rocas». Caminaron despacio, muy despacio. Emanuel sostenía a doña Chayo con una facilidad que parecía imposible para alguien de su complexión. Rosa notó que, a pesar del calor asfixiante, él no sudaba. Ni siquiera respiraba con dificultad. Después de unos 15 minutos de caminar entre arbustos secos y rocas, llegaron a un claro. Allí, efectivamente, había lo que parecía ser un pozo viejo con un brocal de piedras antiguas medio desmoronadas. «Pero esto está seco», dijo Manuel al asomarse. «Hace años que los pozos de esta zona...» «Miren de nuevo», interrumpió Emanuel con esa sonrisa tranquila. Manuel se asomó otra vez. Su expresión cambió de incredulidad a asombro. Allí, en el fondo del pozo que segundos antes parecía seco, brillaba agua cristalina. Pero, ¿cómo? Emanuel sacó una cuerda y un cubo pequeño que llevaba en su morral. Bajó el cubo y cuando lo subió, el agua brillaba como diamantes líquidos bajo el sol. «¡Tomen!», dijo, ofreciendo el cubo a Rosa. «Beban todo lo que necesiten». Rosa tomó el cubo con manos temblorosas. El agua estaba increíblemente fresca, como si acabara de salir de una nevera. Bebió. Y mientras bebía, sintió que no solo su garganta se aliviaba, sino algo más profundo, como si ese agua llegara hasta lugares de su alma que habían estado secos durante años. «Doña Chayo», llamó acercándose a su amiga. «Tome agua». Ayudó a doña Chayo a beber. La anciana bebió con avidez y poco a poco su respiración se calmó. Los temblores disminuyeron. Un poco de color volvió a sus mejillas. Manuel también bebió, y mientras el agua bajaba por su garganta, sintió algo extraño en sus rodillas. El dolor que lo había atormentado durante meses pareció aflojarse, como si una mano invisible estuviera masajeando sus articulaciones inflamadas. «Este agua», murmuró. «¿Qué tiene este agua?». Emanuel no respondió.
Solo sacó algo más de su morral. 3 panes redondos, dorados, que olían como si acabaran de salir del horno. «Coman», dijo. «Recuperen fuerzas». Rosa partió un pan y casi lloró al sentir lo suave que estaba. Lo masticó despacio, saboreando cada bocado. Era el pan más delicioso que había probado en su vida. Y lo extraño era que, aunque solo comió un trozo pequeño, se sintió completamente satisfecha, como si hubiera comido un banquete completo. «¿Cómo supo que estaríamos aquí?», preguntó Manuel, limpiándose las migas de los labios. Emanuel se sentó en una roca quitándose el sombrero. El sol iluminaba su rostro. «A veces», dijo despacio, «cuando alguien llama con suficiente fe, la respuesta llega. Ustedes llamaron. Yo vine. ¿Es usted sacerdote?», preguntó Rosa. Emanuel sonrió. «Soy solo alguien que escucha, alguien que responde cuando lo necesitan». Pasaron allí varias horas. El calor del mediodía no parecía afectarlos mientras estaban en ese lugar. Emanuel hablaba con ellos, preguntándoles sobre sus vidas, escuchando con una atención que ninguno de ellos había experimentado en años. «Mi hijo me dejó en el asilo cuando su esposa se cansó de cuidarme», contó Rosa, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Dijo que volvería pronto. Eso fue hace 3 años». Emanuel asintió, sin juzgar, sin interrumpir. «Los hijos olvidan», continuó ella. «Olvidan que nosotros no dormimos noches enteras cuidándolos cuando eran bebés. Olvidan que nos partimos el lomo trabajando para darles educación. Olvidan que les dimos nuestra vida entera, y cuando ya no servimos, cuando ya somos una carga, nos tiran como basura». «Ninguno de ustedes es basura», dijo Emanuel con voz firme pero gentil. «Cada arruga de su rostro cuenta una historia. Cada dolor que han soportado tiene significado. Ustedes son valiosos, más valiosos de lo que imaginan». Manuel habló de su familia perdida. Doña Chayo, que ya estaba más lúcida, contó cómo el Parkinson la hacía sentirse prisionera de su propio cuerpo. «A veces», confesó con voz temblorosa, «le pido a Dios que me lleve, que termine con esto, porque no quiero ser una carga para nadie más». Emanuel se acercó a ella y tomó sus manos temblorosas entre las suyas. «Chayo», dijo, y al oír su nombre sin el doña, ella levantó la vista sorprendida. «Tu vida no es una carga, es un testimonio. Cada día que respiras es una victoria. Y lo que ahora parece el final es solo el comienzo de algo nuevo». Tocó su frente con suavidad, casi con reverencia. Y entonces sucedió algo inexplicable. Los temblores cesaron. Doña Chayo miró sus manos perfectamente quietas, sin el más mínimo movimiento involuntario. Abrió y cerró los dedos. Los movió, los giró. Nada temblaba. «¿Qué me hizo?», preguntó con voz llena de asombro. «Solo te recordé quién eres», respondió Emanuel. «Una hija amada, una mujer fuerte que ha soportado más de lo que debía. El temblor estaba en tu cuerpo, Chayo, pero nunca estuvo en tu espíritu». Se volvió hacia Manuel, que observaba todo con los ojos muy abiertos. «Don Manuel», dijo Emanuel, «puedo ver tu dolor. Lo cargas desde hace tanto tiempo que ya lo consideras parte de ti. Pero no tienes que cargarlo más». Puso sus manos sobre las rodillas hinchadas de Manuel. Rosa vio algo que la dejó sin aliento. Las manos de Emanuel, vistas de cerca, tenían marcas extrañas en las palmas, cicatrices, como si... «Tus rodillas sanan», dijo Emanuel, «pero también sana tu corazón. No todos los que te olvidaron lo hicieron por maldad, algunos lo hicieron por debilidad. Perdónalos, no por ellos, por ti». Cuando Emanuel quitó sus manos, Manuel sintió algo que no había sentido en años. Nada, no sentía dolor, nada. Dobló las rodillas experimentalmente, ninguna punzada, ninguna molestia. Yo puedo. Se puso de pie, sin ayuda, sin esfuerzo. «Puedo caminar»,
Dio unos pasos, luego otros, y de repente estaba casi corriendo, con lágrimas de alegría rodando por su rostro arrugado. Es un milagro de Dios. Emmanuel sonrió, pero no dijo nada. Finalmente se acercó a Rosa, que lo miraba con una mezcla de temor y esperanza. Tú, dijo él con suavidad, tú has cargado con mucho más que dolor físico, has cargado con decepción, con abandono, con la pregunta constante de por qué no fuiste suficiente para que te amaran. Rosa comenzó a sollozar, porque era cierto, todo era cierto. Pero siempre fuiste suficiente, continuó Emmanuel. El problema nunca estuvo en ti, estuvo en un mundo que olvida valorar lo que tiene hasta que lo pierde. Tu ojo izquierdo ha estado nublado por 3 años, ¿verdad? Rosa asintió, sorprendida de que él lo supiera. No es solo tu ojo el que ha estado nublado, dijo Emmanuel. Es tu visión del futuro. Has dejado de ver posibilidades. Has dejado de ver esperanza. Pero hoy, Rosa, volverás a ver con claridad. Tocó suavemente su párpado izquierdo. Rosa sintió un calor agradable, como cuando el sol de la mañana toca el rostro después de una noche fría. Cuando abrió el ojo, el mundo había cambiado. Podía ver, claramente, perfectamente, las hojas de los arbustos a la distancia, las texturas de las rocas, los matices del cielo, todo con una nitidez que había olvidado que existía. ¿Quién es usted?, preguntó con voz temblorosa. ¿Quién es usted realmente? Emmanuel se puso de pie y se colocó nuevamente el sombrero de palma. Soy alguien que nunca los ha abandonado, respondió. Alguien que estuvo con ustedes en cada paso de ese camino. Alguien que lloró cuando ustedes lloraron y que se alegró cuando ustedes, a pesar de todo, mantuvieron la fe. Señaló hacia el este, donde el sol brillaba intensamente. Sigan hacia donde nace el sol, dijo. Allí encontrarán una capilla. Una vela estará encendida esperándolos, y allí encontrarán a alguien que les dará lo que necesitan. No solo refugio, justicia, restauración, un nuevo comienzo. Pero, ¿cómo sabemos que...? Comenzó a preguntar Manuel. La luz no se apaga, interrumpió Emmanuel. Donde yo los envío, la luz nunca se apaga. Confíen, como han confiado hasta ahora. Se dio vuelta para irse. Rosa dio un paso hacia él. Espere, al menos díganos, ¿volveremos a verlo? Emmanuel se detuvo y miró hacia atrás. El sol brillaba detrás de él de tal manera que su figura parecía resplandecer. Siempre me ven, dijo. En cada acto de bondad, en cada momento de esperanza, en cada instante en que eligen la fe sobre el miedo. Siempre estoy ahí. Y comenzó a caminar. Rosa, Manuel y doña Chayo lo observaron alejarse, y por un momento, solo por un momento, el sol brilló tan intensamente que tuvieron que cerrar los ojos. Cuando los abrieron, él había desaparecido. Era... comenzó a preguntar doña Chayo, tocando sus manos que ya no temblaban. No lo sé, respondió Rosa, pero sé que no estamos solos. Nunca estuvimos solos. Llenaron sus botellas con agua del pozo milagroso. Manuel notó que, aunque llenaron varias botellas, el nivel del agua en el pozo no bajaba, y cuando miraron hacia atrás antes de partir, el pozo había vuelto a su estado anterior, seco, abandonado, como si nunca hubiera tenido agua. Sigan donde nace el sol, había dicho él, y hacia el sol caminaron, renovados, sanados, con fuerzas que no tenían minutos antes. Cada paso era más fácil, cada kilómetro menos pesado. Algo había cambiado. Ya no caminaban como víctimas arrastrándose hacia la muerte. Caminaban como peregrinos dirigiéndose hacia un destino que, aunque aún desconocido, prometía ser el comienzo de algo extraordinario. El sol comenzó a descender en el horizonte, pintando el cielo de naranjas y púrpuras. Y en la distancia, apenas visible,
brillaba algo que parecía ser la cúpula de una capilla. La luz no se apagaba. ¿Crees en los milagros? ¿Alguna vez has experimentado la ayuda de Dios en un momento desesperado? Comparte tu testimonio en los comentarios. Muchos necesitan leer que Dios sigue obrando milagros hoy. El atardecer del 24 de julio pintaba el cielo oaxaqueño con tonos que parecían sacados de un cuadro divino. Rosa, Manuel y doña Chayo caminaban con un vigor que nadie habría creído posible horas antes. El agua del pozo milagroso parecía haberles dado no solo hidratación física, sino una fuerza interior que los impulsaba hacia adelante. «Miren», señaló Manuel, deteniéndose en medio del camino. «Allá, ¿lo ven?». En la distancia, sobre una pequeña colina, se alzaba una construcción modesta pero hermosa, una capilla blanca con una cruz de madera en su campanario. Lo más extraordinario era que, a pesar de que el sol ya casi se había ocultado, una luz brillante emanaba de su interior, visible incluso desde donde ellos estaban. «La vela que nunca se apaga», murmuró Rosa, recordando las palabras de Emanuel. Apresuraron el paso. Mientras se acercaban, pudieron ver que la capilla estaba rodeada por un pequeño jardín sorprendentemente verde en medio de la aridez del paisaje. Flores de bugambilia trepaban por sus paredes blancas y el sonido del agua corriendo indicaba que había una fuente cerca. La puerta de madera tallada estaba entreabierta. «¿Entramos?», preguntó doña Chayo, sus manos ahora firmes, sujetando el rosario que Rosa le había prestado. «Vinimos hasta aquí», respondió Manuel. «Algo me dice que esta es nuestra llegada». Empujaron la puerta y entraron. El interior de la capilla era pequeño pero acogedor. Bancos de madera pulida por años de uso se alineaban hacia un altar simple donde, efectivamente, una vela gruesa ardía con una llama que parecía demasiado alta y estable para ser natural. La luz que emanaba llenaba todo el espacio con una calidez dorada. «¿Hay alguien aquí?», llamó Rosa con voz suave, respetando el silencio sagrado del lugar. «Sí, un momento», respondió una voz de mujer desde una puerta lateral. Segundos después apareció una mujer de unos 50 años, con cabello entrecano recogido en una trenza y un delantal sencillo sobre su vestido oscuro. Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina al verlos. «Pasen, pasen. Ay, Dios mío, se ven agotados. Soy Beatriz, la encargada de la capilla». «Perdone que lleguemos así», se disculpó Rosa. «Venimos desde...». «No tienen que explicar nada ahora», interrumpió Beatriz con bondad. «Primero siéntense, les traeré agua y algo de comer». «Acabamos de beber», comenzó a decir Manuel, pero Beatriz ya había desaparecido por la puerta lateral. Los tres ancianos se sentaron en el primer banco, frente a la vela eterna. Rosa sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de una sensación abrumadora de que, después de tanto tiempo a la deriva, finalmente habían llegado a un puerto seguro. Beatriz regresó con una bandeja que contenía pan fresco, queso, frutas y un termo de café caliente. Lo colocó en el banco junto a ellos. «Coman con calma», dijo, sentándose frente a ellos. «Y cuando estén listos, cuéntenme quiénes son y qué los trae a la capilla de la luz eterna». Entre bocados de pan y sorbos de café, los tres ancianos contaron su historia. El asilo San Francisco, don Esteban Contreras y su corrupción, la expulsión, los 40 kilómetros de sufrimiento, la humillación de la guardia y el desprecio del dueño del puesto de tacos, y finalmente el encuentro con Emanuel. Cuando Rosa describió cómo Emanuel había sanado a doña Chayo y a Manuel y cómo había restaurado su visión, Beatriz dejó de comer. Su rostro mostraba una mezcla de asombro y algo más, reconocimiento. «¿Dijo que se llamaba Emanuel?», preguntó con voz temblorosa.
Sí, confirmó Manuel, y nos dijo que siguiéramos hacia donde nace el sol, que encontraríamos una capilla donde la luz no se apaga. Beatriz se puso de pie lentamente y caminó hacia el altar. Se arrodilló frente a la vela eterna y permaneció allí unos momentos en silencio. Cuando se levantó y se volvió hacia ellos, sus ojos brillaban con lágrimas. «Esta capilla lleva encendida esa misma vela desde hace 42 años», dijo. «Mi abuela la encendió el día que inauguraron esta capilla, y desde entonces, no importa el viento ni la lluvia, nunca se ha apagado. Hemos intentado averiguar cómo es posible. Los expertos dicen que es imposible, pero ahí está, ardiendo, siempre». Se acercó de nuevo a ellos. «Mi abuela, antes de morir, me dijo algo», continuó Beatriz. «Me dijo que esta luz esperaba, que algún día llegarían personas que habrían caminado a través del desierto de la desesperación y que la luz los guiaría aquí. Me dijo que cuando eso sucediera, yo sabría qué hacer, y me dejó esto». Fue hacia una pequeña cómoda junto al altar y sacó una caja de madera tallada. La trajo y la colocó sobre el banco entre ellos. «Rosa», dijo, sorprendiendo a la anciana, «muéstrame tu rosario». Rosa sacó su rosario gastado con manos temblorosas. Beatriz lo tomó y lo examinó con cuidado, especialmente la pequeña medalla que colgaba de él. «Mira», dijo mostrándole la parte posterior de la medalla. «¿Ves esto? Esta marca era un pequeño símbolo grabado, una cruz dentro de un círculo con las letras ASF debajo. Asilo San Francisco», murmuró Rosa. «Este rosario pertenecía a un lote de donaciones que el Asilo San Francisco hizo hace 5 años», explicó Beatriz. «Mi prima trabajaba allí entonces. Me dijo que estaba preocupada porque el nuevo director, un tal Esteban Contreras, había comenzado a hacer cosas extrañas con las finanzas. Pero cuando ella intentó investigar, la despidieron. Abrió la caja de madera. Dentro había documentos, todos cuidadosamente organizados en carpetas. Mi prima no se quedó callada», continuó Beatriz. «Antes de irse, copió documentos, registros financieros, facturas falsas, transferencias sospechosas. Todo lo guardó aquí, esperando el momento correcto para denunciar. Pero tenía miedo. Contreras tiene conexiones con gente poderosa. Ella temía por su vida y la de su familia. Sacó una de las carpetas y la abrió. Manuel se acercó para ver mejor. Esto muestra que en los últimos 4 años, explicó Beatriz, señalando los documentos, más de 2 millones de pesos en pensiones y subsidios gubernamentales destinados a los ancianos del asilo fueron desviados. Falsos proveedores, medicamentos que nunca se compraron, comida que jamás llegó, y todo el dinero fue a parar a cuentas personales de Contreras y su cómplice, el contador Rodríguez. 2 millones. Rosa sintió que la indignación la quemaba por dentro. Mientras nosotros pasábamos hambre, mientras doña Chayo se quedaba sin medicinas. Es peor, continuó Beatriz con voz dura. Hay evidencia de que al menos 5 ancianos murieron por negligencia directa, por falta de medicamentos esenciales que supuestamente se habían comprado, pero que nunca existieron. El silencio que siguió fue pesado como una losa. «Esto tiene que denunciarse», dijo Manuel con voz firme. «Esos criminales no pueden seguir haciendo daño». «Lo sé», asintió Beatriz. «Y ahora que ustedes están aquí, ahora que fueron víctimas directas, tenemos testigos, testimonios de primera mano. Podemos ir juntos a Bienestar Social, a la Fiscalía, a los medios si es necesario». «Pero dijiste que tu prima tenía miedo», recordó doña Chayo. «¿No tendremos el mismo problema?» Beatriz sonrió, aunque era una sonrisa triste. «Mi prima tuvo miedo porque estaba sola, pero ustedes no están solos, ni yo tampoco. Tenemos la verdad. Y la verdad, cuando es llevada por personas que ya no tienen nada que perder excepto su dignidad,
se vuelve invencible. Rosa sintió que algo se encendía dentro de ella. No era solo coraje, era propósito. Durante 3 años había vivido como una sombra, esperando simplemente que la muerte llegara, pero ahora tenía una misión. «Lo haremos», dijo con voz clara. «Lo haremos por nosotros, por los que murieron y por los que todavía están allá, sufriendo». Beatriz asintió. «Descansen esta noche», dijo. «Tengo habitaciones en la parte trasera de la capilla. Mañana temprano iremos a Santa María del Tule. Allí está la Oficina Regional de Bienestar Social. Llevaremos los documentos y sus testimonios». Les mostró 2 habitaciones pequeñas pero limpias, con camas cómodas y mantas suaves. Era el primer lugar apropiado para dormir que tenían en días. Esa noche, antes de acostarse, los 3 ancianos se reunieron de nuevo en la capilla. Se arrodillaron frente a la vela eterna, tomados de las manos. «Señor», oró Rosa, «nos guiaste hasta aquí, nos mostraste tu poder y tu misericordia. Ahora te pedimos justicia, no venganza, justicia, que los que robaron a los más débiles paguen por sus crímenes y que los que todavía sufren encuentren alivio». «Amén», respondieron Manuel y doña Chayo. La llama de la vela pareció brillar con más intensidad por un momento, como si respondiera a sus palabras. En su habitación, Rosa se acostó en la cama y miró hacia el techo. Por primera vez en años, se sintió en paz. Tocó su rosario, sintiendo las cuentas gastadas que habían sido su compañía en los momentos más oscuros. «Gracias», susurró. «Gracias por no abandonarnos. Gracias por Emanuel. Gracias por traernos aquí». Se durmió con una sonrisa en los labios. Pero mientras ellos descansaban, a 40 kilómetros de distancia, en el asilo San Francisco, don Esteban Contreras no podía dormir. Caminaba de un lado a otro en su oficina, nervioso. La auditoría estaba programada para pasado mañana. Había movido algunos documentos, falsificado otros, borrado registros digitales. Pero algo lo inquietaba, una sensación de que, a pesar de todas sus precauciones, algo estaba a punto de salir terriblemente mal. Llamó a Rodríguez. «¿Estás seguro de que nadie puede rastrear las transferencias?», preguntó con voz tensa. «Seguro», respondió el contador. «Usamos empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales. Es imposible que...» «Los viejos», interrumpió Esteban, «los 3 que echamos. ¿Y si hablan?». Rodríguez se rió. «¿Hablar? ¿Quién les va a creer? Son viejos seniles sin familia ni recursos. Probablemente ya están muertos en alguna cuneta. Olvídate de ellos». Pero Esteban no podía olvidar. Algo en su interior le decía que había cometido un error. Uno grande. En la capilla, la vela eterna seguía ardiendo. Su luz atravesaba las ventanas, iluminando la noche oaxaqueña. Y en algún lugar entre las sombras, una figura con sombrero de palma observaba tanto la capilla como el asilo distante. Emanuel sonrió. El plan estaba en marcha. La justicia llegaría, y los que habían sido expulsados como basura estaban a punto de convertirse en los instrumentos de la redención. La luz no se apagaba, y tampoco la verdad. ¿Alguna vez has sido testigo de corrupción y no supiste cómo actuar? ¿Crees que estos ancianos lograrán hacer justicia? Déjanos tu opinión en los comentarios. El 25 de julio amaneció con un cielo despejado y una brisa fresca que traía el aroma de las flores del jardín de la capilla. Rosa se despertó con el canto de los pájaros, algo que no había escuchado en años. Se vistió con la misma ropa humilde que llevaba, pero de alguna manera se sentía diferente, se sentía digna. Beatriz ya estaba preparando el desayuno cuando los 3 ancianos salieron de sus habitaciones. Pan dulce recién horneado, chocolate caliente espumoso,
fruta fresca y frijoles refritos, un desayuno que les recordó a sus propias casas de hace décadas cuando aún tenían familia que los amaba. «Hoy es un día importante», dijo Beatriz mientras comían. «Vamos a necesitar fuerza, no solo física, fuerza de voluntad, porque lo que vamos a hacer no será fácil». «¿Cree que nos creerán?», preguntó doña Chayo, aún maravillada de que sus manos se mantuvieran perfectamente quietas mientras sostenía la taza de chocolate. «Con los documentos que tenemos tendrán que creernos», respondió Beatriz con determinación. «Y ustedes son la prueba viviente de lo que ese hombre hizo. Sus cuerpos llevan las marcas de su negligencia. Sus testimonios son invaluables». Tomaron un autobús local hacia Santa María del Tule. Durante el viaje de 30 minutos, Rosa observaba por la ventana el paisaje de Oaxaca, las montañas majestuosas, los campos de agave, las pequeñas comunidades que pasaban. Todo le parecía más hermoso que antes, como si sus ojos, no solo el que había sido sanado, sino ambos, vieran el mundo de una manera nueva. La Oficina Regional de Bienestar Social estaba en un edificio gris de 2 pisos en el centro de Santa María del Tule. Entraron todos juntos, Beatriz cargando una carpeta gruesa con los documentos, los 3 ancianos caminando con una dignidad renovada que sorprendió a la recepcionista. «Venimos a presentar una denuncia formal», dijo Beatriz, «contra el director del Asilo San Francisco, por desvío de fondos, maltrato y negligencia criminal». La recepcionista, una mujer joven con lentes, los miró con expresión de sorpresa. Esto es muy serio. Necesitarán hablar con el director regional. Pero él está muy ocupado». «Esperaremos», dijo Manuel con voz firme, «todo el tiempo que sea necesario». Y esperaron 1 hora, 2 horas. Pero no se movieron. Rosa rezaba su rosario en silencio. Doña Chayo leía una revista vieja. Manuel simplemente miraba hacia adelante con expresión determinada. Finalmente, un hombre de unos 60 años, con traje formal y expresión cansada, salió de su oficina. «¿Ustedes son los que quieren denunciar al Asilo San Francisco?», preguntó con tono escéptico. «Sí, señor», respondió Beatriz. «Soy Beatriz Mendoza, encargada de la Capilla de la Luz Eterna, y ellos son Rosa Hernández, Manuel Rojas y María del Rosario Hernández, conocida como Doña Chayo, todos ex-residentes del Asilo San Francisco, expulsados ilegalmente hace 2 días». El director regional, cuya placa identificaba como licenciado Martín Gutiérrez, suspiró. «Pasen a mi oficina». Una vez dentro, Beatriz abrió la carpeta y comenzó a mostrar los documentos. Al principio, el licenciado Gutiérrez parecía escuchar con impaciencia, como si fuera una molestia más en su día. Pero conforme Beatriz explicaba y mostraba las pruebas, su expresión cambió. Facturas de medicamentos que nunca se compraron, transferencias a cuentas personales, contratos con proveedores fantasma, documentos falsificados y, lo peor, reportes médicos que mostraban cómo 5 ancianos habían muerto por falta de atención básica. «Esto», murmuró Gutiérrez, revisando los documentos con creciente horror. «Esto es una red completa de fraude. Si esto es real», interrumpió Rosa. «Yo viví allí 3 años. Vi cómo nos daban comida podrida mientras don Esteban se iba en su camioneta nueva. Vi cómo doña Chayo temblaba porque no había dinero para sus medicinas, mientras él presumía su viaje a Cancún. Vi morir a don Eugenio porque su insulina nunca llegó». Su voz se quebró, pero continuó. «Vi todo eso y me callé, porque tenía miedo. Porque pensé que nadie nos escucharía, pero ya no tengo miedo, porque no tengo nada que perder excepto mi dignidad. Y esa ya me la quitaron. Ahora quiero recuperarla». El silencio en la oficina era absoluto. El licenciado Gutiérrez miraba a Rosa con expresión que mezclaba vergüenza y respeto.
Dios mío, susurró, cuánto lo lamento. Cuánto lamento que esto haya pasado bajo mi supervisión. Se levantó y llamó a su secretaria. Cancela todas mis reuniones de hoy, ordenó, y comunícame inmediatamente con la Fiscalía Estatal y con la Auditoría Interna. Esto es prioridad 1. Lo que siguió fueron horas de declaraciones, fotografías de las heridas en los pies de los ancianos, exámenes médicos que documentaban su estado de desnutrición y deshidratación. Manuel contó su historia. Doña Chayo mostró su récipe médico sin surtir. Rosa habló de los 5 que murieron, y todo fue registrado, documentado, certificado. Esto es más que suficiente para proceder legalmente, dijo el licenciado Gutiérrez al final del día. Voy a ordenar una auditoría completa inmediata. Y con su permiso, voy a presentar esto ante la Fiscalía para que emitan órdenes de aprehensión contra Contreras y sus cómplices. ¿Cuánto tiempo tomará?, preguntó Beatriz. Si todo sale como debe, respondió Gutiérrez, en 48 horas tendremos a Contreras bajo custodia. Y su operación criminal será desmantelada completamente. Esa noche, de regreso en la capilla, los 4 se sentaron en el jardín bajo las estrellas. Beatriz había preparado una cena simple pero deliciosa. El ambiente era de esperanza cautelosa. ¿Creen que realmente pasará?, preguntó doña Chayo. ¿Que lo arrestarán? No solo lo creo, dijo Manuel. Lo sé, porque esto ya no está solo en manos humanas. Hay una fuerza mayor trabajando aquí. Rosa asintió, tocando su rosario. Emanuel nos dijo que nos preparáramos para un nuevo comienzo, recordó. No solo nos salvó la vida, nos dio un propósito, y ese propósito era hacer justicia. A las 3 de la mañana del 26 de julio, 3 patrullas de la Policía Estatal y 2 vehículos de la Fiscalía llegaron al asilo San Francisco. Don Esteban Contreras fue despertado de su sueño y arrestado en su propia habitación, todavía en pijama, mientras gritaba que todo era un error. Rodríguez fue arrestado en su casa 1 hora después. Para el mediodía, las noticias locales ya hablaban del caso. Red de corrupción en asilo de ancianos desmantelada gracias a valientes testimonios, decía el titular. Pero la historia no terminó ahí. Durante la auditoría completa del asilo se descubrió algo más. En la caja fuerte personal de Contreras, guardado como trofeo de su maldad, había un sobre sellado. Cuando los auditores lo abrieron, encontraron algo extraordinario. Escrituras de un pequeño terreno a las afueras de Santa María del Tule, a nombre de Rosa Hernández, junto con documentos de una cuenta bancaria que contenía casi 300.000 pesos. Era dinero de pensiones que nunca habían sido entregadas durante 3 años, acumuladas con intereses. Y había una nota, escrita con letra que ninguno de los auditores pudo explicar. La tinta parecía vieja, pero el papel estaba fresco. La nota decía: para levantar casa a los olvidados, la luz no se apaga. No estaba firmada, pero Rosa, cuando le mostraron la nota, supo inmediatamente quién la había escrito. El licenciado Gutiérrez, personalmente, les llevó la noticia a la capilla. No puedo explicar cómo llegó esto a la caja fuerte de Contreras, admitió. Él jura que nunca lo vio antes, pero legalmente está a su nombre, señora Rosa. Es suyo, de ustedes. Rosa miró a Manuel y a doña Chayo. Los 3 tenían lágrimas en los ojos. Es para todos los que fueron olvidados, dijo Rosa, no solo para nosotros. Beatriz sonrió. Entonces saben exactamente qué hacer con él, y lo sabían. Durante las siguientes semanas, mientras Esteban Contreras y Rodríguez esperaban su juicio en prisión, mientras los medios cubrían el escándalo, mientras otros asilos eran puestos bajo escrutinio, Rosa, Manuel, doña Chayo y Beatriz trabajaron juntos. El terreno era perfecto. Medio hectárea con vista a las montañas.
con agua corriente y acceso a servicios. Con los 300,000 pesos como base, lanzaron una campaña de donaciones para construir un nuevo hogar para ancianos. La historia de los 3 ancianos que caminaron 40 kilómetros y encontraron milagros en el camino se había vuelto viral. Las donaciones comenzaron a llegar, pequeñas al principio: 50 pesos de un campesino, 100 pesos de una maestra, pero luego llegaron donaciones más grandes. Una empresaria de la Ciudad de México envió 50,000 pesos. Una fundación internacional donó materiales de construcción. Era como si el dinero se multiplicara milagrosamente. «Es la voluntad de Dios», decía Rosa cada vez que llegaba una nueva donación. «Él multiplica lo que se da con fe». En 3 meses el edificio estaba listo. No era lujoso, pero era hermoso, limpio, lleno de luz, con habitaciones individuales dignas, con un comedor amplio, con una pequeña capilla donde en el altar ardía una vela que Beatriz había traído de la capilla de la luz eterna. Le pusieron un nombre: la Casa Luz que no se apaga. El día de la inauguración, decenas de personas llegaron, ancianos que no tenían dónde ir, familias que buscaban un lugar digno para sus padres, voluntarios que querían ayudar. Y en medio de la celebración, mientras Rosa cortaba el listón inaugural, vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Al fondo del terreno, casi escondido entre las sombras de un árbol, había un hombre con sombrero de palma. Estaba mirando hacia la casa con una sonrisa. Cuando sus ojos se encontraron con los de Rosa, él asintió levemente. Rosa parpadeó, y cuando volvió a mirar, él ya no estaba. Pero en el lugar donde había estado, grabado en la corteza del árbol, había algo que no estaba allí antes. Una cruz pequeña, y debajo 2 palabras: no solos. Si esta historia te ha conmovido, ¿crees que más ancianos deberían tener acceso a lugares como la Casa Luz que no se apaga? ¿Conoces algún anciano que necesite ayuda? Comparte en los comentarios. 6 meses después de la inauguración de la Casa Luz que no se apaga, el lugar se había convertido en más que un simple hogar para ancianos. Era un símbolo, un testimonio vivo de que la fe, incluso cuando es probada hasta sus límites, puede mover montañas. Rosa Hernández, ahora de 69 años, se había convertido en la directora del hogar, no porque lo buscara, sino porque todos los demás insistieron en que ella era la única que podía llevarlo adelante. Cada mañana se levantaba a las 5:30, hacía su oración frente a la vela eterna de la pequeña capilla, y luego recorría cada habitación saludando a los residentes. «Buenos días les dé Dios», decía en cada puerta, con esa sonrisa que había recuperado después de años de haberla perdido. Manuel Rojas, ahora de 73 años, se había convertido en el encargado del jardín. Sus rodillas, milagrosamente sanadas, le permitían trabajar la tierra con una energía que asombraba a todos. Había plantado árboles frutales, flores de todos los colores, y un pequeño huerto donde cultivaban verduras para el comedor. «La tierra es generosa cuando se le trata con amor», decía mientras enseñaba a otros residentes a plantar semillas. «Como Dios con nosotros». Doña Chayo, ahora de 75 años, coordinaba las actividades recreativas. Sus manos, libres del temblor que la había atormentado durante años, tejían mantas coloridas que luego vendían en el mercado local para recaudar fondos. También había formado un coro de ancianos que cantaba en la capilla cada domingo. Beatriz Mendoza seguía siendo el puente entre el hogar y la comunidad exterior. Gestionaba donaciones, coordinaba con las autoridades y, sobre todo, aseguraba que la historia de la Casa Luz que no se apaga siguiera inspirando a otros. El hogar albergaba ahora a 32 ancianos. Algunos habían sido rescatados de situaciones similares a la de Rosa, Manuel y Doña Chayo. Otros habían sido llevados por familias que,
aunque los amaban, no tenían los recursos para cuidarlos adecuadamente. Pero todos eran tratados con la misma dignidad y amor. Una tarde de febrero, mientras Rosa revisaba las cuentas en su pequeña oficina, recibió una llamada inesperada. «¿Señora Rosa Hernández?», preguntó una voz profesional al otro lado de la línea. «Sí, soy yo. Habla el licenciado Méndez, del despacho jurídico que representa al Estado en el caso de Esteban Contreras. Quería informarle que la sentencia se dictó hoy». Rosa sintió que su corazón se aceleraba. Y Contreras fue sentenciado a 17 años de prisión por fraude, peculado, negligencia criminal y homicidio culposo. Su cómplice Rodríguez recibió 12 años. Además, fueron obligados a restituir todo el dinero robado, más intereses y multas. El Estado confiscó todos sus bienes. Rosa cerró los ojos. No sintió alegría por el castigo, sino un profundo sentido de justicia cumplida. «Gracias por informarme», dijo con voz calmada. «Hay algo más», continuó el licenciado. «Los bienes confiscados, incluyendo la propiedad del asilo San Francisco, serán subastados, pero el Estado ha decidido darle a ustedes la primera opción de compra. Dado que son las víctimas directas y han demostrado capacidad de gestión con su propio hogar, el precio será simbólico». Rosa sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «¿Me está diciendo que podemos comprar el asilo?» «Exactamente. Por 50,000 pesos, muy por debajo de su valor real. Tienen 30 días para decidir». Cuando Rosa colgó el teléfono, permaneció sentada en silencio durante varios minutos. Luego se levantó y fue a buscar a Manuel y a doña Chayo. Los encontró en el jardín, tomando el sol de la tarde junto a otros residentes. «Necesito hablar con ustedes», dijo, «y con Beatriz». Cuando les contó la noticia, los tres permanecieron en silencio, procesando lo que esto significaba. «Es un círculo completo», murmuró Manuel finalmente. «Del lugar de nuestro mayor sufrimiento, crear un lugar de esperanza». «Pero 50,000 pesos», dijo doña Chayo. «No tenemos tanto». «Sí tenemos», respondió Beatriz con una sonrisa. «Las donaciones del mes pasado fueron excelentes, y si pedimos ayuda a nuestra red de donantes...» «No», interrumpió Rosa. «No vamos a pedir, vamos a confiar. Si es la voluntad de Dios que tengamos ese lugar, el dinero llegará, como siempre ha llegado». Y llegó. Una semana después, un sobre llegó por correo. Dentro había un cheque por exactamente 50,000 pesos. El remitente era una fundación que nunca habían escuchado. Fundación Emanuel para la Dignidad de los Olvidados. Beatriz intentó investigar sobre esta fundación. No aparecía en ningún registro público. No tenía página web. No había forma de contactarla. Era como si no existiera, o como si solo existiera cuando era necesaria. «Es otro milagro», dijo Rosa, sosteniendo el cheque con manos temblorosas. «Otro regalo de él». Con el dinero compraron el asilo San Francisco. Lo primero que hicieron fue cambiarle el nombre. Ahora se llamaba Casa de la Misericordia Divina. Lo segundo fue renovarlo completamente, convirtiendo cada rincón oscuro donde habían sufrido en espacios llenos de luz y esperanza. Para mayo de ese año, ambos hogares estaban funcionando a plena capacidad, albergando a 65 ancianos en total. Pero más importante que los números era la transformación de vidas. Don Aurelio, de 82 años, había llegado con depresión severa, convencido de que su vida ya no tenía propósito. Ahora pintaba cuadros hermosos que decoraban las paredes de ambos hogares. Doña Estela, de 76 años, había sido abandonada por su familia en las calles de Oaxaca. Ahora coordinaba el programa de alfabetización, enseñando a leer a otros ancianos que nunca habían tenido la oportunidad de aprender.
Don Refugio, de 90 años, había perdido la voluntad de vivir después de la muerte de su esposa. Ahora contaba historias a los niños del pueblo que venían a visitarlos, manteniendo viva la tradición oral de Oaxaca. Cada uno tenía una historia. Cada uno había encontrado en la casa luz que no se apaga y en la casa de la misericordia divina no solo un lugar donde vivir, sino una razón para seguir viviendo. En junio, un equipo de televisión nacional llegó para hacer un reportaje sobre los hogares. Querían contar la historia completa, desde el abuso hasta la redención, desde la desesperación hasta el milagro. Durante la entrevista, el reportero le preguntó a Rosa: «Señora Rosa, después de todo lo que sufrió, ¿cómo puede seguir creyendo en la bondad? ¿Cómo puede no estar amargada?» Rosa sonrió. Era una sonrisa genuina, llena de paz. «Porque aprendí algo en ese camino de 40 kilómetros», respondió. «Aprendí que Dios nunca nos abandona, aunque a veces sintamos que lo hace. Aprendí que los milagros existen, pero no siempre vienen de la forma que esperamos. Y aprendí que el sufrimiento puede ser transformado en propósito cuando lo entregamos a manos divinas». «Hábleme del hombre que los ayudó en el camino», pidió el reportero. «Emanuel». «¿Quién era?» Rosa intercambió miradas con Manuel y doña Chayo. Los tres sonrieron. «Era alguien enviado en nuestro momento de mayor necesidad», dijo Manuel. «Alguien que nos recordó que nunca estuvimos solos». «¿Y lo volvieron a ver?», insistió el reportero. «Todo el tiempo», respondió doña Chayo con ojos brillantes. «En cada acto de bondad que recibimos, en cada donación que llega justo cuando la necesitamos, en cada vida que se transforma en estos hogares, Él está aquí. Siempre ha estado aquí». El reportaje se transmitió a nivel nacional. Las donaciones se multiplicaron aún más. Pero lo más importante fueron las cartas que comenzaron a llegar, cartas de ancianos en todo el país, compartiendo sus propias historias de abandono y abuso. Cartas de familias que querían replicar el modelo de la Casa Luz, que no se apaga en sus propias comunidades. Cartas de jóvenes que se ofrecían como voluntarios para cuidar a los ancianos. Rosa leía cada carta, y a cada una respondía personalmente, con su letra temblorosa pero llena de amor. «No estás solo. Nunca has estado solo. La luz no se apaga». Un día de septiembre, mientras Rosa caminaba por el jardín de la Casa Luz que no se apaga, vio a un grupo de niños del pueblo jugando con los ancianos. Se detuvo a observar. Don Aurelio les mostraba cómo mezclar colores para pintar. Doña Estela les leía un cuento. Don Refugio les enseñaba una canción tradicional. Y en ese momento, Rosa comprendió la verdadera dimensión del milagro. No era solo que ellos hubieran sido salvados. Era que al ser salvados, se habían convertido en salvadores de otros. Su sufrimiento no había sido en vano. Había sido transformado en propósito, en misión, en un legado que continuaría mucho después de que ellos ya no estuvieran. «Gracias», susurró hacia el cielo. «Gracias por no rendirte con nosotros». Una brisa suave sopló a través del jardín, moviendo las hojas de los árboles que Manuel había plantado. Y por un momento, Rosa juró que escuchó una voz en el viento: «Nunca me rindo con aquellos que no se rinden conmigo». Esa noche, durante la cena comunitaria en el gran comedor, Rosa se puso de pie para hacer un anuncio. «Familia», dijo, porque así llamaba a todos los residentes, «quiero compartir algo con ustedes. Hace exactamente un año, yo estaba en el punto más bajo de mi vida. Había perdido mi casa, mi familia me había abandonado y me expulsaron del lugar que se suponía debía cuidarme. Caminé 40 kilómetros bajo el sol, sin agua, sin comida, sin esperanza. Hice una pausa, mirando los rostros atentos que la rodeaban. Pero en ese camino aprendí la lección más importante de mi vida, que cuando llega la oscuridad más profunda,
Es porque la luz está a punto de brillar con más fuerza, que cuando nos sentimos más abandonados, es cuando estamos más cerca de encontrar nuestro verdadero hogar, y que nunca, nunca estamos solos. Manuel y doña Chayo se levantaron y se unieron a ella. Cada uno de ustedes ha caminado su propio camino de 40 kilómetros, continuó Manuel. Cada uno ha conocido el dolor del abandono, la humillación del rechazo, la desesperación de sentirse invisible. Pero miren alrededor, miren a su lado. Ya no son invisibles, agregó doña Chayo con voz firme. Ya no están abandonados. Esta es su casa, esta es nuestra familia. Y la luz que brilla aquí, la luz que nos guió a todos a este lugar, esa luz nunca se apagará. El comedor estalló en aplausos, lágrimas corrían por muchos rostros. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud, de pertenencia, de esperanza renovada. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido a dormir, Rosa caminó hasta la pequeña capilla. La vela eterna ardía con su llama constante. Se arrodilló frente al altar. «Señor», oró en voz baja, «si pudiera volver atrás y elegir no sufrir, no lo haría, porque ese sufrimiento me trajo aquí, me trajo a este propósito. Me enseñó que tu misericordia es real, que tus milagros son posibles y que incluso en nuestro momento más oscuro, tú estás caminando junto a nosotros». Se puso de pie para irse, pero algo la hizo voltear hacia la entrada de la capilla. Allí, recortado contra la luz de la luna, había un hombre con sombrero de palma. No dijo nada. Solo levantó una mano en señal de despedida, o tal vez de bendición. Rosa parpadeó, y él se había ido. Pero cuando Rosa miró nuevamente hacia el altar, vio algo que no había visto antes. Al lado de la vela eterna, había un pequeño objeto, un rosario. Las cuentas estaban gastadas, desgastadas por años de uso. Era idéntico al que ella había perdido en algún punto del camino, meses atrás. Con manos temblorosas, lo tomó. En la medalla del centro, grabadas en letras tan pequeñas que apenas se podían leer, había 2 palabras: fe invencible. Rosa apretó el rosario contra su pecho y salió de la capilla con el corazón lleno. El jardín de la casa luz que no se apaga brillaba bajo la luz de la luna. En las ventanas de las habitaciones, algunas luces aún estaban encendidas. Era el hogar de 65 almas que habían sido olvidadas por el mundo, pero nunca por Dios. Y en algún lugar de la noche oaxaqueña, un hombre con sombrero de palma caminaba hacia el siguiente milagro que necesitaba ser obrado, hacia la siguiente alma que necesitaba ser recordada de que nunca, nunca estaba sola. Porque la luz no se apaga, nunca se apaga. Esta historia comenzó con 3 ancianos expulsados, caminando solos bajo el sol. Terminó con decenas de vidas transformadas y una luz de esperanza que sigue brillando. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Porque alguien que conoces necesita saber que la luz no se apaga, que nunca están solos, que los milagros aún son posibles. Gracias por acompañarnos en este testimonio de fe. Que Dios los bendiga a todos. Fin.